Bueno, acá estamos, primera clase de fitoterapia de este año 2026. Eh, no hace falta que me presente porque ya nos conocemos, así que vamos a empezar nomás. Va a ser una cátedra como bastante, como sería introductoria, ¿sí? En realidad el programa en general es como bastante básico, es para que conozcan más que nada esto, ¿no? Los principios de la medicina china en cuanto a la fitoterapia, que es una de las herramientas que también usa la medicina china, diferente a la Qigong, pero se usa mucho. No es para que ustedes ya prescriban y demás, pero esto es lo que a ustedes después les va a servir, si hicieran prescripción herbal más adelante, les va a servir un montón para eso. Eh, Bien, vamos a empezar con qué es la fitoterapia. No, yo quiero que sea una clase así como estamos solas, igual la tenía pensada así, como más ping pong, sino de hacer como un monólogo nada más, y no es la idea. Aparte, vos que me conocés un poco dando algunas clases, por lo menos en la presencial, que es más mi fuerte, y la práctica, eh, a mí me gustaría esto, como que yo entiendo como a intentar bajárselo más a tierra, algunos conceptos, algunas cosas. Entonces, como que me gusta esta idea de que piensen o dar ejemplos como muy prácticos y sencillos para que después ustedes puedan como no estudiarlo de memoria, sino que vaya como quedando, ¿sí? Dale. Entonces, no sé, cuando decimos fitoterapia, la palabra ya nos está hablando de algo, ¿no? Es como si uno no supiese nada. Fito, bueno, es más difícil, pero te das cuenta que hace referencia, ¿no? ¿Sí? ¿O Sí, qué te viene a la cabeza cuando decimos fito? verde, fito, Bien, fotosíntesis, algo así sí, tiene que ver, pero sí, algo bien así. asociado más así a plantas, reino vegetal, ¿verdad? Ah, Como sí, 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 origen sí, sí. vegetal. Bien, y terapia es esto mismo, ¿no? Entonces la fitoterapia es una ciencia que va a estudiar la utilización de los productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica. ¿Y para qué se utiliza? Para prevenir, atenuar o curar un estado patológico. Eh, Esto es como importante también para que ustedes sepan que yo en esta materia no voy a hablar tanto de principios activos. Primero porque no es mi fuerte, yo no lo estudié, en general los principios activos de las plantas las saben más como los biólogos, los que se ocupan de esa rama, y la fitoterapia en realidad, desde la perspectiva de la medicina china, no estudia tanto los principios activos de las plantas, sino como más las funciones que producen, ¿no? En cuanto a su naturaleza, su sabor, su energía, el tropismo, su dirección. Entonces no vamos a hablar tanto, por lo menos en estas primeras clases, de principios activos, sino más bien de la función que produce cada planta en el organismo. Ujú. Bien, entonces en la medicina china no se basa en aislar los principios activos químicos de la planta, sino en entender cómo la planta interactúa con la energía del organismo, guiándose por las leyes universales. Cuando hablamos de leyes universales en medicina china y ustedes que vieron en Fundamentos el año pasado, ¿qué se te viene a la cabeza, no? ¿Cuáles son las leyes que ustedes vieron el año pasado en Fundamentos? Eh, las Si yo digo leyes frío o de, caliente. no, no entiendo, no, no entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, si yo te digo frío, caliente, Ah, arriba, abajo, afuera, adentro. sí, sí, sí. Al fin y al cabo. Es, bien, perfecto. Entonces va como a estudiar como una de las leyes que va a usar también la fitoterapia, así como ustedes van a empezar a ver en acupuntura también que vamos a utilizar siempre el concepto de Yin y Yang, estas dos leyes. ¿Cuál es la otra ley que ustedes vieron? ¿Te acordás que eran cinco elementos, ¿no? La de los cinco Ah, elementos, cinco movimientos, no, los ¿sí? órganos. Entonces claro, nos vamos a basar entonces para estudiar las plantas también en esas dos leyes fundamentales de la medicina china, esos dos principios fundamentales que son el yin y el yang, y la teoría de la ley de los cinco elementos, la teoría de los cinco elementos o cinco movimientos. ¿Bien? Bien, bien. Eh, yo puse acá un poquito como de historia para que lo tengan, es como muy viejo, yo no lo voy a leer porque me parece un poco al vicio en esta clase y se hace por ahí un poco denso.
Pero sí, los primeros tratados siempre aparecen como en el Neijing muchísimos años atrás, y después sí aparece un clásico, este de la materia médica del divino agricultor, donde ahí sí se ven 252 plantas medicinales que se empiezan a utilizar. Después, bueno, con el paso del tiempo obviamente van perfeccionando esos conocimientos, eh, pero bueno, esto se los dejo ahí en las diapos como para que lo tengan, y de hecho dice ahí los libros que están, para el que le interesa más, después lo puede como buscar, o algún libro yo les voy a pasar también para que les quede en la biblioteca. Pero bueno, entendiendo más básicamente esto que vamos diciendo, no vamos a estudiar en sí en esta materia los principios activos por sí solos aislados, sino nos vamos a basar más en la fisiología, en lo que hace una planta cuando ingresa al organismo, basándonos en estas dos leyes fundamentales, el yin y el yang, y la teoría de los 5 elementos o 5 movimientos. Que acá lo puse, que es lo que más o menos dijimos, no, pero acá vemos en este ciclo, que lo deben haber visto quizá con Juan Pablo, no sé si se entiende, por ejemplo, el amanecer que representa, estos simbolitos que representan las líneas de esta cortada y la línea entera, ¿sabes? No, no ¿A qué me me acuerdo. refiero? No, ¿No te acordás? Bueno, no importa, pero mira, si vos ves el círculo este y esta pero línea así en el medio, es como si fuese una función matemática, ¿no? Donde vamos a tener, se podría pensar como el yin y el yang representados. O sea, acá estamos como en el amanecer, que va a representar como el mínimo yang, después el mediodía el máximo yang, después nos vamos de nuevo al mínimo yin, y la noche es el máximo yin, y después empieza el ciclo de nuevo. Entonces ahí tenemos como esta ley del yin y yang. A ver, veamos acá qué pusimos. Integración de la ley universal del yin y el yang para el pensamiento chino antiguo. Todo en el universo está regido por dos fuerzas opuestas, complementarias e interdependientes, el yin y el yang. La salud es el equilibrio dinámico entre ambos. La enfermedad surge cuando hay un exceso o deficiencia de alguna de ellas. La medicina china integra esta ley en el estudio de las plantas, clasificándolas por su naturaleza. Que vamos a hablar de temperatura funcional. No tiene que ver con si nos tomamos una infusión fría o si está caliente, sino con la naturaleza que va a contener en su interior la planta. ¿Sí? Ahí lo vamos a ir entendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de plantas yang, nos vamos a referir a plantas calientes o tibias. ¿Qué van a hacer más que nada estas plantas calientes o activas? Lo que hace básicamente el calor, ¿no? Estimular, acelerar procesos metabólicos. La vamos a usar para calentar el interior, para expulsar algo del interior, tonificar órganos débiles y dispersar el frío, ¿sí? Y las plantas yin, o frías o frescas, y son más bien inhibidoras de procesos por ahí metabólicos. Se utilizan para apagar el fuego interno, enfriar la sangre, desintoxicar y frenar el exceso de actividad. El principio terapéutico fundamental es tratar la enfermedad con su opuesto energético. ¿Qué quiere decir? Que si viene un paciente, por ejemplo, o una persona, o pensemos más que en un paciente, en algo que nos pase a nosotros en nuestra cotidianidad. Eh, no me sé, por ocurre que ejemplo, que sí, creo que lo dice en una clase, las mujeres cuando tienen esos calores, falsos calores o algo así por la menopausia o algo así, que habías dado un ejemplo de que podías darle alguna planta que pueden ayudar como a enfriar esos bien, calores, ¿no? Algo así, ¿puede bien, ser? ese calor, bien, perfecto, ese calor, Calor por aparente, ejemplo, eh, es calor claro, bien, muy bien, es un calor aparente. ¿Por qué es un calor aparente? Porque es más por una deficiencia de yin. ¿Por qué una deficiencia de yin? Porque también después de menstruar se pierde líquidos orgánicos, se pierde sangre, o sea, no existe más, entonces el yin no controla al yang, es un calor aparente. Entonces, en este caso, en general se dan plantas para nutrir el yin. Entonces, son más bien plantas de cualidades yin. Si queremos nutrir el yin, vamos a utilizar plantas yin. ¿Sí? Si queremos nutrir el yang, vamos a usar plantas yang. O sea, si queremos tonificar, hacer algo para calentar el cuerpo, vamos a hacer algo caliente. Por ejemplo, eh, este ejemplo siempre lo doy porque para mí es muy práctico. Si no sé, si tomamos muchísimo frío, ponele, no sé, en invierno salimos una noche súper desabrigado. Lo primero que se va a afectar es la capa más yang, la capa más externa, pulmones, wei chi, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros volvemos queremos algo caliente. Entonces, en general, ¿cómo lo podemos pensar? Que vamos a necesitar un picante caliente.
¿Por qué un picante caliente en general? O pensemos solo en caliente, si querés, en naturaleza y no en sabor. Caliente de naturaleza, caliente, no que el té esté caliente. ¿Por qué? Para intentar que ese frío no penetre en el interior, sino que lo caliente. Y el picante haría que se expulse, si pensamos en sabor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en más detalles. Pero básicamente eso, la naturaleza, yin o yang, calientes o tibias, frías o frescas. Hay una naturaleza más que se dice que es neutra, que no modifica la temperatura en el cuerpo. Hay varias plantas neutras, el eucalipto, el regaliz, y bueno, por ahí se me vienen esas dos a la cabeza, así rax. Tienen sabores, pero son más bien de una energía neutra. O sea, si yo la tomo, no me va a cambiar la energía en el cuerpo. O como son armonizantes en general, van a potenciar lo que yo quiera hacer con otra planta. Pero bueno, eso para más adelante. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Características de sabores, esa es otra parte, digamos. Claro, ahora bien, yo les armé igual ahora más adelante, lo vas a ver, ahí está bien armadito y bien explicado para que les quede. Integración con los 5 elementos, ¿sí? Antes de leerlo o de acordarme más o menos qué puse, me gustaría que nos intentemos acordar de los sabores que ustedes vieron respecto a 5 elementos. ¿Te acordás que cuando estudiamos veían como, por ejemplo, la madera, qué órganos son? La madera era el hígado. No. Y su cupla, están juntitos adentro del cuerpo. El vaso. No me acuerdo. No, la vesícula biliar, ¿sí? Casi siempre los órganos, no siempre, pero están como medio juntitos, ¿sí? Entonces la madera, vos acordate del color, no sé, de la bilis. ¿Qué color tiene la bilis? Como un verdoso, amarillento, pero es, sí. ¿Y de qué otra manera te podés acordar por ahí? Este es más complejo, pero por ejemplo, ¿viste cuando salen las heces como blancas? En realidad el color de las heces se la da la bilis también, ¿sí? Entonces el órgano, la entraña o el sang sería el hígado y su entraña sería la vesícula biliar. En el fuego tenemos el corazón, intestino delgado, también tenemos triple recalentador y maestro corazón, la tierra, el vaso, páncreas, el estómago, pulmón, en el metal, perdón, el pulmón, el intestino grueso, y en el agua, el riñón y la vejiga. Entonces, a ver cómo podemos hacer un juego para que te acuerdes los sabores, porque ustedes cuando vieron, me parece que vieron todo lo que representa, vieron que acá tenemos como elementos de la naturaleza que van a representar varias cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué la madera representa al hígado y a la vesícula biliar? Y tenías como varias descripciones, ¿no? Esto se abren los ojos, también vieron sus funciones, representa, no sé, como la expansión, va hacia arriba, mueve, se rige por el viento, sus sabores más bien, si pensás en color verde, ¿a qué te da, qué sabor puede ser un color verde? Pensá en una Amargo. fruta, pensá en una En vez fruta. de fruta verde. Por ejemplo, el limón, que es verde o Y amarillo, ácido. es Ácido. ácido, ¿sí? Entonces, el sabor que representa la madera es el ácido, que va a ser el sabor que lo va a nutrir y en exceso ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien. En el fuego, si uno quiere pensar, a ver, para que alguien se quiere unir, no sé si se pudo porque lo puse automático. Me tira todos. Bien. Hola, Víctor. A ver si se puso. Ahí está el Víctor. Bueno, si pensamos en el... Hola, hola, Víctor. Ya comenzamos, pero bueno, esta parte ya la tenés que tener re sabida, así que no avanzamos mucho en algo que no sé. Bueno, avancemos. Vámonos más. Bueno,
Estamos acá jugando con Noé a acordarnos de qué representa cada elemento de la medicina china. Entonces estamos haciendo como, intentando acordarnos los sabores que tienen cada uno. Ya dijimos la madera, color verde, ácido, ¿sí? El fuego, ahora. Ese era picante, se me ocurría por el calor. No. Corazón, calor, ¿no? Vos imaginate cuando algo se quema, ¿qué sabor tiene? Amargo, amargo. Amargo. Bien, exacto. Mm, ¿Sí? Entonces el sabor amargo va a ser el que represente al fuego. ¿Sí? sí. La tierra, que tenemos el vaso páncreas y el estómago. No sé cómo decir, pero ¿en qué podemos pensar en tierra? Por ejemplo, el coreanito, ¿qué sabor tiene? Que es amarillo, naranja, amarillo. Dulce, pero es dulce. Dulce, ¿sí? La tierra, sabor que tiene es dulce. Bien. Ah, bien. El metal, si nos intentamos acordar del metal, a ver, poniendo algún ejemplo, eh, está bueno para asociarlo con las funciones del pulmón, ¿no? El pulmón, una de sus funciones, o al metal, los pulmones. El pulmón es el encargado también como de qué, de nutrir la piel. La piel es la primera barrera defensiva física que tenemos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo nombré recién, si rige la piel, entonces, ¿qué va a tener? ¿Cómo? El Wei Chi. Recién dije qué pasaría si estoy en la intemperie mucho tiempo y me quiero tomar una planta caliente y de sabor picante para expulsar ese patógeno. ¿Sí? Porque ahí nombrando los pulmones, haciendo esta asociación, se puede entender por qué el metal también está asociado al sabor picante. ¿Sí? Ah, ¿Se entendió? ujú. Medio enroscado capaz porque lo pienso así sobre la marcha, pero para que nos intentemos como acordar, intentar unir y que no sea todo de memoria. ¿Bien? Bien, bien. Eh, y el agua, color negro, Ya ve de los sabores que da ácido, amargo, dulce, salado. el salado. Muy bien. Eso El lo salado, podemos pensar en el mar, podemos pensar directamente en el mar, ¿no? El mar es salado, es lo más grande, lo más oscuro, en su profundidad es negro. No es negro, pero sí, digamos, ¿no? No llega tanto la luz, son los riñones, la vejiga, y su sabor es Ah, el salado. bien, ¿Sí? bien, 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 bien. Bien, cada sabor que nombramos, que le corresponde a cada órgano, va a ser el sabor que los va como a tonificar. No así un exceso, no así su deficiencia, ¿sí? Pero es el sabor que los que tonifica. Es como, bueno, no, Acupum no vieron todavía, es el sabor que los va como a tonificar, que los representa. Pero eso. Veamos acá qué dice. Esta teoría explica cómo 5 fuerzas cósmicas dinámicas interactúan en el universo y en el cuerpo humano mediante ciclos de generación. La madre nutre al hijo y de dominancia o control. Al desarrollarse la herboristería, los antiguos médicos chinos descubrieron que el sabor de una hierba no es casualidad, sino que le otorga una acción funcional específica vinculada a cada uno de los 5 elementos y a los órganos Sanfu que estos rigen. ¿Bien? Sí. Esto está bueno para tener en cuenta, yo creo que con Juan lo deben haber visto, porque acá tenemos los 5 elementos puestos así como una estrella, ¿no? O como bien en círculo. Y en esta imagen vemos la Tierra en el centro, que es otra forma de ver o ver como el movimiento. Casi siempre todo vuelve a la Tierra, o en general Tierra como es vaso y estómago, en realidad todo lo que nosotros comemos, tomamos y demás siempre pasan por la Tierra primero, ¿sí? Entonces, antes se la colocaba así, después se la colocó entre lo que sería el verano y el otoño, que sería como una estación que estamos en estos momentos atravesando, ¿no? Muchísima humedad, no es ni una cosa ni la otra, estamos como que hace calor, pero ya empieza a haber como un poco de frío, el viento ya no es igual de caliente, o el sol ya no pega tan fuerte. Es como las canículas, más que nada se lo ubica en esos dos como un periodo muy húmedo. Y acuérdense que lo que representa al elemento tierra también es la humedad. Así como ahora que ingresamos al otoño, ¿qué es lo que pasa? La sequedad, ¿no? Se empiezan a caer las hojitas, se supone que cuando entramos en otoño se pone todo seco.
Y así con cada uno. Esto como a modo de nos acordemos de lo que vieron en primer año. El verano prolongado sería como la extensión de... Sí, algunos le llaman así a un periodo de canícula, se le asocia como, se le pone el nombre de canícula, que no es ni una cosa ni la otra. Y algunos también dicen que hay, entre cada estación, hay siempre una canícula. Por eso también la Tierra en el centro. Porque entre el otoño y el invierno también hay una pequeña canícula, en el agua entre el invierno y la primavera hay también, ¿no? Una pequeña canícula. Pero en donde más se siente o se le asocia la humedad es en el verano y entre el verano y el otoño. ¿Y qué puede ser esto? Que algunos le dicen el verano prolongado. Sí. Bueno, según esta visión, cada elemento se correspondería con un movimiento concreto. Entonces, el elemento madera, si pensamos en un árbol, la expansión. El árbol siempre busca crecer, ir hacia arriba, asociado a la primavera, dar frutos, es hacia afuera, ¿no? Encima nosotros, antes del verano, piensen que venimos del invierno. Después del invierno, si hay un buen invierno, en la primavera tiene que brotar todo eso que yo consolidé en el invierno. ¿Sí? Entonces vemos cómo de repente tenemos el invierno y ¡pum! Explota en la primavera, expansión hacia afuera. Elemento fuego con el ascenso, de subir, ¿no? Si, por ejemplo, tomemos, ¿qué puede ser? Si tomamos mucha canela, vieron que de repente sentimos que el calor nos sube hacia la cabeza. ¿Alguna vez tomaron algo así caliente que sientan eso? Sí, chocolate. Chocolate, genial. El chocolate también porque es dulce, además que de las propiedades del cacao, que es un estimulante, es muy dulce, entonces va a ascender también. El metal con la contracción, el agua con el descenso y la tierra con un movimiento que en Occidente no suele considerarse como tal, que es la estabilidad. Si se acuerdan de cuando cuando vieron con Juan, por ahí no sé si llegaron a ver como un poco de filosofía, la tierra también se llama como el pacificador, es el mediador, es el que media siempre. Entonces, esa ubicación así como central. ¿Vieron algo de filosofía con Juan o no? Por ejemplo, que la madera es el pionero, el fuego es como el orador, el agua el sabio. ¿Vieron eso? No, pero me acuerdo de las clases presenciales cuando hicimos el trabajo, ese juego en el patio, ahí lo charlamos Ah, así. Que estaba claro, bien, identificándonos nosotros con qué elemento nos relacionábamos. Eso, para identificarnos a nosotros en nuestras formas de bien, eso. genial. Qué bueno, esos juegos sirven a veces para que queden en la cabeza. Y eso no lo hicimos con Víctor, pero ese No. lo hizo con ustedes. Hicimos un juego que estuvo bueno. Bueno, y el metal que no lo nombré con el juez, ¿no? El que juzga, el que va a determinar esto es bueno, esto es malo, acuérdense que es intestino grueso también. Bueno, esto ya lo nombramos recién, después, vale, bien. Y acá vamos a la clasificación, que es lo que vos me preguntabas, ¿no? En la clasificación de las plantas, según la medicina china, de las hierbas. En realidad con la alimentación hace lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener la naturaleza, que acuérdense que tiene que ver más con el yin y el yang. Naturaleza caliente, tibia, fría, fresca o neutra. Y los sabores, que van a ser 5, asociados a 5 elementos: dulce, salado, amargo, ácido y picante. Acá se los puse entreverados, después se los arreglo, así les queda bien ordenadito. La dirección, ascendente, descendente, interioriza, exterioriza, que interioriza y exterioriza sería lo mismo que contracción y, ¿dónde está? Y Expansión. expansión. Sí. Sí. El tropismo tiene que ver con qué ¿A meridiano dónde u órgano, claro, a dónde va a ir como dirigido, con quién tiene más afinidad una planta. ¿Sí? Una planta, una comida, lo que sea, a dónde que nosotros queremos que vaya algo. Naturaleza, se dice Sichi, el termómetro funcional, y la naturaleza no es lo que yo te decía no al principio, lo que le decía no al principio, es que no tiene que ver con la temperatura física. O sea, por ejemplo, si nosotros no tomamos un vaso de té, una taza de té de canela fría, lo mismo su energía es caliente, su mismo su naturaleza es caliente, ¿sí? O sea, que no tiene que ver con la temperatura física. Si yo me tomo un mate frío, la naturaleza de la yerba mate sigue siendo de cálida a caliente, aunque esté fría, aunque la tomen tereré, ¿ok?
Después, si el hielo sí me puede enfriar la panza y dañar la panza, sí, pero la naturaleza no tiene que ver con esto. Si yo toco está tibio, lo mismo, sigue siendo caliente, si es caliente o fría, si es frío, ¿sí? Entonces, la capacidad de la planta para calentar el yang o nutrir el yin. O sea, o nutro el yang o nutro el yin, ¿sí? Acá tienen como ese termometrito ahí para, como idea, para que les quede como una idea. Pero la parte más azul refiere más a lo frío. Por ejemplo, ahí pone una aloe vera, que la aloe vera si la comemos, a diferencia de que si nos las ponemos en el cuerpo, es una planta más bien purgante. Entonces va a ser fría porque va como a sacar el calor de nuestro cuerpo. Cuando me la pongo en el cuerpo tiene otras propiedades, pero tomada es más fría. Neutro, acá pone de ejemplo la caléndula, lo que hablábamos que no es ni una cosa ni la otra, su energía se asocia más por ahí, su naturaleza, perdón, de las neutras por ahí se va a asociar un poco a la tierra también, como a armonizar la tierra. Y bueno, y caliente, pone ahí de ejemplo el ajo y la canela. ¿Qué, qué planta les viene a la cabeza? Para mí es más fácil, va, cualquiera de las dos, fría o caliente, que hayan tomado alguna vez o sentido alguna vez. Víctor, vos que fuiste de reconocimiento de plantas, que ya viste algo con la Mari, vos no, Sí. también, obviamente, lo que se te ocurra. Cola de caballo, fría, me parece, si mal no recuerdo. Sí, pero vos la pudiste percibir. No, porque fue poco lo que tomamos en ese momento. Bien, y está bien. ¿Y alguna otra? Que la hayan sentido en su cuerpo. Piensen en algo que comieron, no importa si sea una planta o sea un alimento. Más la menta, La menta, ¿cómo la sentís la menta? más fría. No sé, pero Más yo la fresca, sentí más fría. más Bien, fresca. genial. Cedrón Y también. cedrón también. ¿Y alguna caliente que no la hayamos nombrado? Puede ser comida, puede ser semillas, pueden ser cereales, lo que se les ocurre que hayan sentido. Hay algo re común que se come acá, El en Jujuy. jengibre, el jengibre en polvo, ¿Cómo lo sentiste? me hizo calor al toque. Bien. ¿Y qué más? ¿Te hizo sudar o no? Sí, la cabeza. Bien. Ahí tenemos como dos cualidades muy notorias para ir del jengibre, ¿no? Es caliente, calienta, pero además es picante. Entonces el picante, ¿qué va a hacer? Va a expulsar, abre los poros, diaforética, nos hace sudar, ¿sí? Algo que se come mucho en Jujuy, La coca. locoto, El ají, ají. La coca el no la ají. conozco tanto de, ¿no? Pero el locoto, el ají que se come muchísimo, acá en Jujuy todo tiene ají, todo. Bueno, no todo, pero en general comemos bastante. Yo no sé si alguna vez se comieron mucho ají así sin querer ponerle y que sintieron. Sí, sí, Porque sí. también hay picantes fríos y hay picantes calientes. Entonces un picante caliente quizá produce una cosa y un picante frío otro tipo de cosa, ¿sí? La pimienta, clavo de olor, eh, bien, bueno. Pero pueden ir así pensando en lo que comen en el día y demás. Bueno, entonces la naturaleza de la planta, más que nada esto, ¿no? Hace referencia a la temperatura funcional de la planta, lo cual determina su naturaleza yin o yang. Ya lo nombramos, pero las calientes y tibias, yang, tienen una acción estimulante, calientan el interior, expulsan el frío endógeno y exógeno. En realidad, más que expulsar, es como que lo calientan, pero bueno, está bien. Aceleran los procesos metabólicos, disuelven flemas y tonifican el yang en síndrome de vacío. Se prescriben para síndromes de frío por vacío o para frío por plenitud. Fría o fresca, tienen una acción inhibidora, apagan el fuego, desintoxican, purgan y enfrían la sangre. Ralentizan los procesos metabólicos, se prescriben para síndromes de calor por vacíos y para calor por plenitud. Y neutras, no tienen un sesgo fuerte de temperatura, sirven para calmar el espíritu, el Shen, desintoxicar, eliminar humedad y tonificar el estado general. Bien, esto ya lo nombré como 3 veces en este lugar, así que, pero va quedando, sí,
sí, sí. Bueno, el sabor, ¿veis? La matriz de los 5 elementos, que también ya lo vimos, pero les dejo acá un dibujito para que vean. También es muy importante que tengan en cuenta no solamente los elementos así por separado, sino la ley de generación y la ley de control. ¿Para qué nos va a servir eso? Para después entender por qué, por ejemplo, no sé, por ejemplo, por qué un picante puede ayudar a mover el chi. ¿Quién es, en funciones, quién es el encargado de mantener en movimiento el chi? El hígado. Primer año de el hígado. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la relación, acá está como medio raro dispuesto, pero el metal está como girado. Pero el metal, ¿a quién controla? La madera. Entonces el picante va como a encender esa función también de la madera. Por eso el picante va a ayudar a movilizar el chi, no solamente a expulsar, sino como que moviliza. Entonces tengan mucho en cuenta y les voy a dar alguna taderita para que piensen en estos movimientos. También el picante va a nutrir un poquito al fuego. ¿Sí? ¿Qué pasaría si me paso con algo? Hay que ver también. ¿Sí? Por ejemplo, ya que estamos ahí con el picante a full, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, bueno, alguien que come mucho picante? ¿Qué se imaginan una persona que es común acá en Jujuy también, que come mucho picante? Se hace sudar, Transpira, ¿no? Hace sudar muchísimo, ¿no? transpira mucho, sí, mi novio come mucho picante y vive transpirando, sí. Bien, bueno, eso a la larga, ¿qué va a generar? Si yo transpiro mucho, estoy perdiendo mucho ¿Verdad? líquido, ¿no? Sí, Claro. En principio va a generar como un fuego que asciende, puede estar la cara roja, no sé, nariz roja, ojos congestionados y demás. Pero un exceso también puede secar la carne, en realidad en vez de la tierra lo controla, se vuelve en contra, entonces como lo empieza como a deshidratar. Otra cosa que puede pasar es que empiece la constipación por falta de líquido, ¿sí? ujú, Por falta de yin, o sea, se consumen esos líquidos y no, por ejemplo, no puede ir al baño, entonces no tiene sentido hacer una purga si en realidad el síndrome es otro. Entonces siempre, cuando pensamos en todo lo que hagamos con medicina china, casi siempre el diagnóstico es lo principal. Entonces, primer año, fundamento, donde ustedes vieron las funciones de cada órgano, eh, donde ustedes vieron el diagnóstico 1, lo vieron ambos, y diagnóstico 2, creo que viste Víctor también, que fue lo del glosio, que las chicas lo están viendo este año. Es muy importante que lo vayan como teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces en fitoterapia no se da así nomás tampoco, es como muy importante porque es dar una medicación. Entonces, a interiorizar todos estos conocimientos y acordarnos. Siempre esta materia se va a unir con todo lo que ya vimos antes. Todas las materias en realidad se van uniendo. Pero bien, acá lo mismo, el sabor de cada planta en realidad por ahí no se puede, hay veces que en la lengua o las papilas gustativas no la van a sentir, como dice, capaz que esta planta es dulce, no la siento dulce, tiene que ver más con otras cuestiones, o sea, con esto lo mismo de un sabor más fisiológico, ¿sí? Más funcional. Entonces, el sabor güey de la planta no se refiere estrictamente a su gusto en la boca, sino a su sabor funcional, el cual define la acción de la planta y su correspondencia con los 5 elementos y los órganos, que son los órganos generales. Bueno, y acá podemos entrar más en específico de qué es lo que hace cada sabor. Ya por ahí lo estuvimos nombrando. Si nosotros nombramos el sabor ácido, vamos a venir acá para que no leamos. Ácido, ¿qué se imaginan? Cuando comen un limón, que lo hablábamos con Noé, ¿qué hace la cara? O cuando alguien prueba por primera vez un limón, en general. Hace como una constricción, ¿no? Es como que Sí. la cara se hace como para adentro, así. Entonces el ácido va como a consolidar, lleva como hacia adentro la energía. Entonces, por ejemplo, en alguien que suda mucho, no tiene sentido, obviamente, si sigue comiendo tanto picante, pero en alguien que está perdiendo líquidos de alguna manera, nosotros, por ejemplo, el sabor ácido lo podríamos usar para que dejemos de perder, para llevar hacia adentro esa energía que se está perdiendo y que no siga sudando la persona. Esto se va como, obviamente, con un diagnóstico, pero para que lo vayamos pensando o entendiendo.
Entonces me gusta esta idea de pensar en el limón como uno hace para adentro, que se hace como para adentro cuando te da como mucha astringencia en la boca o esa acidez, que lo pensemos a nivel como energético. Entonces si uno expulsa y hace sudar, bueno, este no, este lleva para adentro. Entonces puede pensarse en por ejemplo, en una diarrea profusa, ¿no? Puede ser como que no sea por intoxicación, porque obviamente que si alguien está intoxicado y está drenando por intestino grueso, yo no voy a consolidar, sino como a atrapar al ladrón adentro de la casa, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, lo voy a usar quizá como más en algo crónico, puede ser unas hemorroides por deficiencia, por ejemplo, ¿no? O puede no solamente en pérdida de líquido, pero para que, como esto, llevar como hacia adentro algo que está yéndose, ¿sí? Bueno, así me gustaría que piensen con todo. Por ejemplo, vamos a pensar en el sabor dulce. Piensen cuando le dan una Coca-Cola a un niño. ¿Qué le pasa al niño? Lo A los niños es más activo. fácil de ver, por eso se activa, ¿no? Es como empiezan a correr, hablan mucho, atención dispersa, se va así como todo es rápido, ¿no es cierto? Ujú. Bien, obviamente no vamos a pensar cuando pensemos en un sabor dulce, no vamos a pensar en una Coca-Cola, por supuesto, pero me sirve para que piensen eso. Entonces, por ejemplo, el dulce, eh, que además el sabor de la tierra, bueno, ahí lo dice, igual tonifica, armoniza, produce líquidos, por ejemplo, les pone el regaliz en una temperatura neutra. Eh, Va también a esto, ¿no? A generar, produce fluidos, dice, pero ¿qué pasa si yo hago un exceso de dulce? Que en general es lo que nos pasa a muchos occidentales, por lo menos, o creo que a la gran mayoría de las personas de este mundo. Por ejemplo, el pan tiene mucha glucosa, tiene mucha fructosa, tiene mucho gluten y demás. ¿Qué produce el exceso de eso? Lo renombramos en Calasia. Humedad, ¿no es cierto? Si yo produzco fluidos, produzco fluidos, produzco fluidos, produzco fluidos y no se drenan, no se salen, no se transforman, ¿qué pasa? Se acumulan. ¿Qué? En forma de humedad. El exceso del dulce puede hacer esto también, ¿sí? El dulce también hace esto, subir la energía. Entonces, por ejemplo, personas como muy apáticas o depresivas, o con una deficiencia del chi, se va a pensar en esto, ¿no? En tonificar con el dulce. Y si tienen también, por ejemplo, una deficiencia de sangre, también se lo podría pensar. ¿Por qué? Más que nada también porque el vasopáncreas es uno de los productores de sangre, ¿sí? Y de líquido orgánico. ¿Vamos? Dam, ¿Se les dam. ocurre algo? ¿Se les ocurre algo? No. Mm, ¿No? Tiren, tiren. Si no, no se les ocurre nada, no. Es medio tarde igual, pero bueno. Bueno, el salado. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Salado, bueno, sí, tengo un ejemplo. El salado más que nada hace esto, ¿no? Ablanda masas duras y purga. También puede rehidratar la sal. Vieron que cuando uno se deshidrata, ¿qué hace? Le dan sales rehidratantes, ¿no es cierto? Y ahora, para acordarse de por qué ablanda masas duras, vieron cuando, no sé, es como re común que la gente que tiene muchos callos en los pies ponga las patas en agua salada. O lo mismo, podemos pensar en el mar, que cuando vamos a la playa, como la sal limpia y ablanda todo, ¿no? Como para mí es más fácil verlo en los pies. No sé ustedes. Sí, sí, mueve. Sí, sí. O sea, el agua con sal Ablanda, ablanda. blanca saca, ¿Cómo? sí. De por sí el agua Claro. con sal mueve, saca, arrastra, sí, de la piel y también de las cosas. Si tenés, no sé, billugo o algo, también como que algo le afecta, algo le hace la sal. Las pule Ya, enteras, se queda sin nada. Bueno,
Y ahí como, bueno, pone el ejemplo en este cuadrito, por lo menos son las algas. Pero la cola de caballo que nombró Víctor también sería una planta como salada. Tiene muchos minerales, entonces también va a trabajar sobre los huesos. ¿Sí? Picante, también ya lo nombramos bastante, pero esto, ¿no? Más que nada, hacer una energía como hacia afuera, de exterior y yang, va a dispersar patógenos, provoca el sudor, moviliza el chi. Ejemplo, la menta. La menta es una planta, un picante fresco, un picante frío. Y el amargo, lo mismo ya dijimos, bueno, de eso ya dijimos, pero por ejemplo, y el amargo drena el calor hacia abajo y seca la humedad. Y pone de ejemplo la genciana, que le puede ser la bardana, que por ahí la vemos más, o la hemos visto más, o la hemos nombrado más. El amargo, por ejemplo, si ustedes ponen, ¿no? Drena el calor hacia abajo y seca la humedad. Entonces, si hay mucha humedad, uno puede dar una planta amarga. Pero, ¿qué pasa si uno se pasa con el amargo? Puede secar de más, se puede afectar al intestino grueso. En personas, por ejemplo, que tienen muy poca energía o personas depresivas, también puede bajar más, porque si hace descender el calor, baja la energía, hay que tener como esa precaución. En alguien que tenga como diarreas, también hay que tener cuidado, hay que ver si es una diarrea por calor, una diarrea por frío. ¿Sí? Y las plantas en general, por ejemplo, las amargas son más en general frías, existen amargos calientes también, pero en general existen muchas más amargas frías. En el dulce existen más cálidas a calientes, en el salado más frescas, el picante más calientes, pero también hay picantes fríos, lo mismo, ¿no? El ácido también. Bien, vamos en concreto al sabor ácido. Elemento madera, se corresponde al elemento madera y tiene una afinidad directa por los órganos hígado y vesícula biliar. La naturaleza energética es considerado naturaleza yin. Sus funciones y beneficios, acción principal es astringente y centrípeta. Ya lo nombramos, pero está buenísimo leerlo de nuevo. Es decir, recoge la energía hacia adentro y contrae los tejidos. Esto es vital para prevenir la pérdida o escape anormal de fluidos de sustancias vitales. Ejemplo, una espermatorrea, ¿no? O leucorrea, bueno, habría que ver de qué se trata, pero le pongo así ejemplo. Esto es vital para prevenir, prevenir la pérdida o escape anormal de fluidos de sustancias vitales del organismo. Además, promueve la secreción biliar, desintoxica, alcaliniza, estimula la digestión mediante procesos enzimáticos y actúa directamente sobre los tendones. En dosis adecuadas también activa la circulación del chi y de la sangre. Peligros de su uso en exceso. Si se abusa del ácido, puede crear demasiada contracción y retención de humedad. Además, debilita gravemente al vaso y al estómago, haciendo que pierdan su función de transporte y transformación. Eso, acuérdense, esta partecita de acá que dice además debilita gravemente al vaso, acuérdense, la madera controla la tierra. Entonces, en exceso la va a afectar. Esto para no acordárselo de memoria. Acuérdense siempre de pensar ley de generación, ley de control. Es más fácil para estudiarlo después. Indicaciones clínicas, ideal para tratar la pérdida incontrolada de líquidos orgánicos como sudoración profusa, diarrea crónica, vómitos, espermatorrea o hemorragias, metrorragias, también trata éxtasis y estancamiento de chi y de sangre. Acuérdense, yo acá no les puse las contraindicaciones, me parece, pero haciendo, como tengo una diarrea por intoxicación, no voy a dar un ácido en ese momento, ¿sí? Acá, ¿qué plantitas vemos de ácidas? Esta es la ortiga, limón, ciruela, tomate, piña. Esto es un vinagre de manzana, una mandarina. El hibiscus, que está remil de moda hoy en día y no es para todos. Hay un montón más, ¿sí? Pero les pongo ahí como algunos ejemplos. Después, si las quieren chusmear, buscar, traer info, ir leyendo, buenísimo. ¿Alguna pregunta sobre esta? ¿Sabor ácido? No. No, estamos bien. Bueno, seguimos más. ¿Está lloviendo con todo, puede ser? Sí, acá en Guayco está subiendo mucho. Ah, mira, claro, yo estoy en Padilla y tengo los auris y se escuchaba como un ruido raro. Bueno, amargo. Que no nombramos el fuego, el corazón, intestino delgado. Es de naturaleza yin. Se
encarga de hacer descender el chi, purgar el fuego y secar la humedad. El sabor amargo en la medicina china corresponde al elemento fuego, que está directamente relacionado con los órganos corazón e intestino delgado. Funcionalmente se considera que actúa de manera directa sobre la sangre y los vasos sanguíneos. Naturaleza energética. Se le atribuye una naturaleza yin, caracterizándose por ser una energía fría, seca, luminosa y con un movimiento energético fuertemente descendente. Acuérdense de esto también, esto es como una generalidad. Sí existen plantas amargas, calientes, por ejemplo, la Artemisa vulgaris, que es la que se me puso, ¿no? Hay algunos amargos calientes también, así que tengan en cuenta. Pero en la generalidad es más de naturaleza yin. Y además porque el amargo en general hace descender, entonces como que se asocia con eso. Funciones y beneficios en dosis moderada, a diferencia de otros sabores que buscan nutrir deficiencias, el amargo tiende a un efecto catabólico, es decir, se especializa en reducir excesos, desintoxicar y limpiar los tejidos. Bien, entonces, por ejemplo, si alguien no puede ir de cuerpo, en general se dan plantas amargas. Obviamente que hay que ver por qué. ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchas personas, por ejemplo, constipadas, que quizás no van al baño no por un calor interno solamente, sino por lo que decíamos recién, por falta de líquidos orgánicos. Entonces, como que el amargo no va a ser la mejor planta. Si yo no tengo líquido y lo sigo secando con un amargo, no va a ser lo ideal, ¿sí? ¿En qué otro caso? No, por ejemplo, vieron que algunos ancianos como que tampoco pueden ir al baño y en realidad es más por una falta de fuerza. Tienen ganas, pero no tienen la energía suficiente. Entonces, obviamente, ahí hay como está más lento ese intestino, ¿no? Es como una deficiencia más del chi. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces siempre es como una diferenciación por ahí de síndrome, de síntomas, de signos. ¿En qué nos puede servir para ir nosotros probando en nuestra cotidianidad? Si comemos algo muy pesado, caliente, grasoso, bla, 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 bueno, podemos hacer una infusión amarga y ahí nos ayuda como a purgarnos. Después de una noche que nos reempachamos y tomamos alcohol, por ejemplo, también serviría. Sus acciones principales son: enfría y desintoxica, refresca la sangre. Vayan pensando, ¿no? A mí no me gusta hacer monólogos, les juro. Entonces, como que voy leyendo así como de a poco y quiero que me tiren algo que se les ocurra. Enfría y desintoxica, refresca la sangre, apaga el fuego interno y elimina toxinas perjudiciales del organismo. Es fuertemente antiinflamatorio, antipirético, que no sé qué significa, encima lo escribí yo. Febrífugo, siendo ideal no, para... Antipirético es para evitar la fiebre. Ah, bien, gracias, Noel. Y febrífugo, siendo ideal para condiciones inflamatorias de la piel, picores y fiebres. Bueno, eso es redundante. Enciende el chi y purga. Bien, esto cuando yo les digo por ahí como en alguien como muy depresivo o que tiene la energía muy baja, si yo quiero hacer que vaya al baño, tengo que pensar. Eso también es como, si desciende el chi, voy a pensar siempre. Y purga, empuja la energía hacia abajo, favoreciendo el drenaje, la evacuación intestinal y la diuresis. Seca la humedad, es el sabor por excelencia para drenar la acumulación de flema y humedad patológica. Pan humedad en el cuerpo. Estimulante digestivo, establece el sentido del gusto y enciende el fuego digestivo. Los principios amargos estimulan receptores en la lengua que activan una acción refleja, aumentando la secreción de saliva, jugos gástricos y bilis, lo que mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Antitumoral, se considera que limpia profundamente la sangre y todos los tejidos en general, ayudando a reducir masas y tumores. Peligros de su uso en exceso. La regla de la moderación es vital. Si bien en dosis adecuadas tonifica el corazón y al intestino delgado, en exceso los daña, debido a sus potentes cualidades secantes y frías. El abuso del sabor amargo agota los líquidos orgánicos y la sangre. Esto provoca un fuerte desgaste en todos los elementos del cuerpo, debilitando el yin del estómago, el pulmón y el intestino grueso, lo que se manifiesta clínicamente en sequedad de boca, cansancio severo, adelgazamiento, tos seca y estreñimiento por sequedad. Indicaciones clínicas: el sabor amargo está indicado para tratar síntomas de calor interno y de fuego.
estancamiento de chi, acumulación de tan humedad, fiebres prolongadas, alteraciones de la piel como sarpullidos inflamatorios, intoxicaciones y alteraciones del SHAM, como desmayos o nerviosismo provocados por el calor en el corazón. En la práctica occidental se usa especialmente en casos de digestión débil, inapetencia o anorexia. ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué plantita reconocen de acá? Diente de león. León, bien. Cardo Mariano es el otro, el segundo. Bien, sí. ¿Qué más? La carqueja sé que es amarga, pero no sé cuál es de eso. La carquesa es amarga, pero no la puse acá. Igual hay un montón de raíces, la tiré así y ahora me olvidé de cuál de todas era la que había elegido. Artemisa, ruibarbo y altamisa. La altamisa tiene una capacidad como de las amargas, casi vieron que son de energía como descendente, llevan bien para abajo. La altamisa en té, por lo menos en infusiones, es la única amarga, por lo menos que yo conozco, que primero va hacia arriba, hacia la cabeza, o sea que limpia también parásitos cerebrales, y luego desciende, y hay purga. Esta es una planta muy hermosa para la gente que tiene así como mucho calor de hígado, fuego de hígado, es muy lindo. Y esta no me acuerdo cuál quise poner, la verdad. Corteza. Bueno, ya se las voy a buscar. También la artemisa también puede ser que se utilice para la aparato reproductor o algo así. Sí, limpia muchísimo la sangre del útero, sobre todo. Entonces, es una planta que se utiliza para eso. Tienen varias funciones. A ver, las plantas que yo pongo por ahí también no tienen un único sabor. Por ejemplo, no sé, acá la ortiga no es solamente ácida, la ortiga también es un poco picante, un poco dulce. La ciruela, no sé, por ejemplo, la mandarina no es solamente ácida, también es dulce, igual que la ciruela. El tomate no es solamente ácido tampoco, la piña tampoco. En general, combinan más sabor. Hay algunas plantas que sí son puras, por ejemplo, creo que la nencia, ponerle que es un amargo así puro, pero la bardana, por ejemplo, que es amarga, también, estamos acá en amarga, también es picante, si mal no recuerdo, entonces no es que tienen un solo sabor o una sola función, no es que solamente van a hacer eso, obviamente que después cuando la veamos en detalle a cada planta, ahí vamos a ver qué es lo que hace. Pero sí, Artemisa vulgaris, y sobre todo sé que sí se usa mucho para limpiar el útero. Y acuérdense que nosotros que vemos moxibustion, la moxibustion es una de las plantas que nosotros usamos, ¿no? Bien caliente, como llega a temperaturas como súper elevadas también, depura mucho. Y nutre muchísimo la sangre también. ¿Alguna otra que se acuerden? Por ejemplo, acá el cardo mariano también está puesto en plantas amargas, porque lo es, pero en realidad se usa muchísimo para reconstituir las células del hígado. Hay muchas plantas amargas que en realidad nosotros las usamos para trabajar más que nada el hígado, ¿sí? Por ejemplo, el diente de león. Yo digo, como los sabores, si ustedes tienen que identificar qué es lo que hacen cada uno, van a tonificar a su órgano, pero que tengan ese sabor no significa que no tengan otra incidencia. Ahí cuando nosotros hablamos del tropismo, también a dónde va a ir mejor dirigida la planta. Por ejemplo, el diente de león va más dirigido a lo que es la vesícula biliar también. Entonces, bueno, es como ven, los sabores no son solamente indicadores de dónde van a trabajar solamente o qué es lo que van a hacer solamente. Pueden tener más sabores, más de un tropismo. ¿Mm? Lo que se hace después cuando se dan tomas de plantas o se arman tinta, es como que se eligen como la planta emperadora y las siguientes, como lo que yo más quiero que haga, una para proteger la tierra y dónde más quiero trabajar, pero siempre una planta guía. Entonces voy a elegir según después las características de cada planta en particular. Esta es como una generalidad. Bien, dulce, tierra, vaso, estómago. Naturaleza más bien yang. Acuérdense, porque naturaleza más yang, acuérdense de la coquita.
no sé, tomamos cositas, empezamos a dar vueltas, es un tónico, empieza el movimiento a full, no paran de hablar, juega, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo a los adultos, solamente que por ahí ya estamos tan parasitados, tan contaminados, que no se nota tanto a los niños, por ahí a los perros se nota mucho más rápido, ¿no? Es lo que pasa. El dulce armoniza el organismo, tonifica el centro y promueve la producción de sangre y líquidos orgánicos. El sabor dulce en la medicina tradicional china es un pilar terapéutico que corresponde al elemento tierra. Esto es reiterativo, relacionado con los órganos vaso y estómago. Funcionalmente se considera que actúa de manera directa sobre la carne o masa muscular del cuerpo. Acuérdense que el vaso estaba relacionado con los grandes músculos del cuerpo, ¿sí? Que las cosas estén mantenidas en su lugar también, para ser más que la del símbolo. Por eso le digo, vuelvan a primer año también, a ver las funciones de cada órgano, para después que les cueste menos asociar todo lo que viene. Naturaleza energética. Generalmente se le atribuye una naturaleza yang, ya que ayuda a que la energía ascienda. Sin embargo, su efecto real puede variar dependiendo de la temperatura térmica de la planta en la que se encuentra. Si es un dulce caliente, tonifica el yang. Si es un dulce tibio, tonifica la energía del chi. Si es un dulce frío, tonifica el yin, como ocurre con muchos frutos y bayas. Sin sabor o insípido, se asocia al dulce y su función es eliminar la humedad y estimular la diuresis. Hay algo que les quería decir de esto. No, me fue. ¿Alguna pregunta de ella, de esa parte? ¿No? Va. Funciones y beneficios. En dosis moderadas, las plantas de alimentos dulces obtienen de sabor dulce, obtienen sus propiedades de la presencia de azúcares, almidones y mucílagos. Sus acciones terapéuticas principales son nutre y tonifica, nutritivo, tónico, rejuvenecedor. Ejerce como un tonificante general de todos los órganos y entrañas, fortaleciendo especialmente al cielo posterior, que es la base metabólica del organismo, regida por el vaso y el estómago. Armoniza, tiene la capacidad de armonizar el organismo en general, regular el recalentador medio, el centro, relajar el hígado, e incluso equilibrar las diferentes plantas dentro de una fórmula herbolaria. Genera fluidos y sangre, promueve la producción de líquidos orgánicos, de yin y de sangre. Hidrata y suaviza, posee propiedades emolientes y lubricantes, es especialmente útil para humedecer los intestinos, el pulmón y el intestino grueso. Calma, es sedante, tranquilizante y resulta muy eficaz para calmar los dolores provocados por síndromes de vacío o insuficiencia. Regenera y protege, sostiene el sistema inmunitario, promueve la regeneración interna y externa de los tejidos y fomenta la producción de leche materna y semen. En exceso, ya lo habíamos como hablado, ¿no? Se los nombré así en el aire, pero siempre va a ser la moderación lo que hay que tener cuando uno toma plantas o da plantas. Si se consume en exceso de sabor dulce, ¿qué va a pasar? Va a debilitar al vaso y al estómago. Al debilitar estos dos órganos, pierden su función de transporte y transformación y lo que conlleva directamente la producción y acumulación de flema y humedad patológica, tan humedad. Acá, por ejemplo, pueden pensar no sé, en colesterol, en triglicéridos altos, no solamente en flemas, en moco, ¿sí? En grasa, en quistes. En quistes obviamente un estancamiento, pero puede ser un estancamiento de humedad también. Asimismo, un abuso de dulce también termina debilitando el yin del riñón y del hígado. Acuérdense las leyes para estudiarlo y para entenderlo más en profundidad. Indicaciones clínicas. Por todo lo anterior, el sabor dulce está indicado para tratar desequilibrios del movimiento tierra, alteraciones generales de cualquier órgano que requiera armonización de su centro, dolores derivados de debilidad y de forma general para cualquier síndrome de vacío o insuficiencia. Acá, ¿qué podemos pensar? Ejemplo, un prolapso
de algún órgano, capaz que es medio grave, pero no sé, una hemorroides que no son sangrantes, que no sean por calor y más sean por deficiencia de chi. Además de un ácido, por ejemplo, que va a llevar hacia el centro, se podría pensar en una deficiencia del chi del vaso, que la va a nutrir o que la va a levantar los sabores dulces. ¿Sí? Ujú. Otro ejemplo que se les ocurra, así pensamos, ¿qué puede ser? Podemos pensar también en, como distinto, pero no sé, por ejemplo, el acné purulento, ¿no? La piel está más asociada a pulmón, pero si salen como granos con mucho pus, también habría como un exceso de humedad. Ahí no daríamos dulce igual, pero ¿qué puede ser? Mm, no sé, constipación por falta de líquidos, que se dé un poco de dulce, que produzcan ginger. Y el regaliz, por ejemplo, que para mí es muy dulce, en general se usan para eh, armonizar una mezcla. Y si bien su naturaleza es neutra, sí tonifica el yang del vaso, el regaliz. Entonces es como una super planta, pero no cambia tanto la energía del demás cuerpo y en general el vaso sí sufre de deficiencia de yang y no así el estómago, que el estómago tiende como a tener más calor, se debilita más fácil el yin de estómago y el yang del vaso. Entonces, como esa planta está muy buena para tonificar el yang del vaso, quería más con tropismo ese órgano sin calentar el estómago, por ejemplo. Bien, acá que tenemos. Esta primera, regaliz. Ah, ¿Sí? ya te gané. Sí, regaliz. Acá tenemos canela en Canela. polvo, las ramitas y la corteza. Que van a ver después hay diferencias por ahí en ponerle las ramas son más dulces, sí son más utilizadas por ahí para hacer postres o la cocina y la corteza es un poquito menos dulce, menos caliente también. Esta, sésamo negro, almendras. Hay un pomelo, que el pomelo tiene varias también, ¿no? Varias eh, sabores, tiene varios sabores. No es solamente dulce, claramente. Hinojo, No. ferita, anís estrellado. ¿Y esta cómo se llamaba? La maca. Ah, mate. Maca. Ujú. Que es una raíz también. La pera se usa más para ir para tonificar ginger, sirve mucho como para el intestino grueso. Pero es un dulce que sirve para tonificar ginger y purga bastante bien el intestino grueso. Pero es dulce, así que está puesta acá, ¿no? ¿Saben qué está bueno también? No siempre sirve, pero está bueno hacerlo. eh, como ver los colores de las frutas, las verduras y demás que van apareciendo por estación. Entonces ahí también nos da la pauta de qué es lo que por ahí necesitamos comer. Por ejemplo, no sé, a veces funciona, a veces no con algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, el tomate, si bien es rojo, entonces estaría asociado al fuego, no es amarga, pero que va a ayudar a bajar el calor. Es un ácido, pero es como muy lleno como de agua, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, si pensamos en la sandía, lo mismo, es súper dulce, no es amarga, pero tiene como mucho líquido, entonces va a nutrir mucho los líquidos y va a ayudar a que el calor también no se nos vaya, no nos deshidratemos, sobre todo, y a producir sangre también. Entonces está asociado el color, eh, pero por ahí no el sabor, ¿sí? Bien. Picante. Eh, es de naturaleza más bien yang, por esto no, porque es expansivo, dispersante, más que expansivo, dispersa, se va para afuera. Abre los poros para expulsar patógenos mediante la transpiración y activando fuertemente la circulación de sangre y de chi. Corresponde al elemento metal y dirige su acción terapéutica hacia los pulmones y el intestino grueso. Naturaleza energética es de naturaleza muy yang, ayuda a ascender la energía hacia arriba y hacia afuera. Funciones y beneficios
uno tiene una acción fuertemente dispersante. Abre los poros, promueve la transpiración y expulsa las energías patógenas externas, como el viento frío o el viento calor. Ay, acá no les puse unas plantas que están buenas. Además, moviliza y estimula fuertemente la circulación de la sangre y la energía, eliminando estancamientos, coágulos y obstrucción. Es excelente para eliminar la flema y el moco, depende cuál, pero sí. Peligros de su uso en exceso. Debido a su gran poder dispersante y de inducción al sudor, un exceso agota los líquidos orgánicos, el chi y la sangre, sobreestimulando y dañando a los pulmones. Clínicamente puede causar cansancio severo, adelgazamiento, mareos, desmayo y pérdida de conciencia. También daña la madera, el hígado y la vesícula biliar. Se utiliza para liberar la superficie en las primeras fases de gripes y resfriados, para síndrome de éstasis, estancamiento de chi y sangre o para retención de líquidos e hinchazón. Y acá pusimos algunas. ¿Qué tenemos? Menta, Jengibre, jengibre, pimienta, que se reusa para el elemento metal, tomillo, ajo, el ajo, clavo de olor. Ah, romero Primero, también. rábano. romero, Rabanito el y rabanito, y esto, bueno, es un ají. Por ejemplo, el rabanito es un picante fresco, ¿sí? La menta también. El jengibre depende cómo se lo consuma. Y bueno, y ese ají sería, creo que más caliente. No sé qué ají es, pero bueno, quería poner un ají para que se entienda lo picante que es, pero no me acuerdo la naturaleza. Y el tomillo, sobre todo, que es picante, también vieron que lo usan un montón en pomadita, para vías respiratorias, para reforzar el sistema defensivo, que no sé si lo reescucharon nombrado o no, por lo menos en la pandemia había tomillo a todos lados, más o menos. Ujú. No sé si era la mejor planta de todas, pero está buena. Para todos los casos, digo. Bueno, y nos falta el salado. Salado, agua, riñón, vejiga, de naturaleza, yin. Tiene la capacidad de ablandar y disolver masas duras, además de purgar, hidratar y refrescar las sangre. Naturaleza energética. Eso ya lo puse arriba. Mueve la energía hacia adentro y hacia abajo. Funciones y beneficios, su cualidad terapéutica más destacada en la medicina china y su capacidad para ablandar, suavizar y disolver masas. Duras nódulos de acumulación. Humedece, hidrata, purga, lubrica los intestinos, siendo útil como laxante para el estreñimiento. También estabiliza los fluidos sanguíneos, refresca la sangre, calma el fuego interno y al pertenecer al reino mineral refuerza directamente el sistema óseo, los huesos. El salado también se usa mucho, pues, dice ablandar masas, entonces por ahí, no sé, por ejemplo, si pensamos en unos quistes como renales, ¿sí? También se lo puede como a pensar que un sabor salado estaría como haciendo falta, ¿sí? En la, ¿qué más puede ser? En las piedritas en la vesícula biliar, en realidad yo suelo usar más diente de león y bardana, usaba, creo, hace mucho que no doy planta, pero una que ablande la humedad y la otra, uno que mueva la humedad y la otra la ablanda. Obviamente se va combinando con acupuntura y demás, pero cuando piensen en eso, piensen en nódulo, en masa y demás. Es diferente cuando pensamos en tumores, que es más un estancamiento fuerte del chi, pero lo que sea como grasa, quistes, callos, esas cosas las funcionan muy bien. También en cataplasmas puede ser. Peligro de su uso en exceso. Eso está bueno para pensarlo, ¿no? A nosotros que tenemos la carne del charqui, el abuso de sal que va a ser seca la carne directamente, ¿no? Es como la deshidrata por completo. Entonces el abuso de sal sobreestimula y daña los riñones y por consiguiente debilita gravemente los huesos, la sangre y el corazón. El agua apaga el fuego, o sea que si yo me consumo mucho el agua y la deshidrato no voy a tener la suficiente yin para contener al yang del corazón y se vuela y se va. ¿Sí? Además debilita el yin tanto del riñón como del hígado. ¿Por qué del hígado? Porque es su hijo también. El hígado es hijo del Taurus. Indicaciones clínicas, muy indicado para masas duras, acumulación de tan humedad. ¿Vieron que cuando tenemos sinusitis,
o cuando alguien tiene sinusitis también los mismos médicos dan como para que uno se ponga como agua con sal por la nariz, haga circular y le pase al otro lado. Hacer vaos. Esa es una. Claro, los vaos también con sal y alguna planta, pero yo sí sé también que te dan como con una jeringa que te tapes, hagas entrar el agua y que hagas que salga como por el otro lado. Y así agua salada. Eh, y ahí acuérdense de la sinusitis, entonces se van a acordar también acumulación de masas duras, acumulación de humedad, de mocos y demás. El salado ayuda a ablandar, también a nutrir, a hidratar. Cuando vuelvo a lo mismo, tenemos unas diarreas profusas y la persona queda deshidratada, se dan que sale, o cuando la persona tiene mucha fiebre y sudó todo, vómito y demás, después de que pasa, si es por intoxicación, se rehidrata con sales rehidratantes, que se llama así, de hecho, ¿no? No es lo mismo tomar Gatorade y esas cosas, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos acá? En los salados, más que nada, se ve mucho esto, ¿no? De las algas. Yo no conozco tantas algas, pero acá les puse la espirulina y la nori, que es con la que se hace en general el sushi, ¿bien? Sí. Saladas, bueno, ahí está la colita de caballo en flor, que justo tiene una florcita ahí negra, es la puntita negra, entonces se la pueden hacer al riñón. Lo que está abajo, las pelotitas negras, es una soja negra, y este es el sauco. Y bueno, tenemos marisco en general son, y les puse ahí una sal marina también. La sal marina en realidad no la vamos a usar así como en fitoterapia, más que para moxar algo, pero no le sé las características propias, pero un poquito está bien, mucho no. Sé que la sal marina tiene por ahí menos yodo, entonces es como mucho mejor comer eso que otros. Menos yodo y menos sodio. Dirección de las plantas. Otra característica que estudia. Las plantas movilizan el chi en 4 tendencias direccionales para contrarrestar la enfermedad. Ascenso hace subir el yang, útil para prolapsos de órganos o diarreas. Descenso apaga el fuego y calma el shen, útil en casos de asma o hipertensión. Hay que ver de qué el asma, ¿no? Y interiorización protege los líquidos mediante una acción astringente. Exteriorización libera la superficie dispersando energías patógenas externas como un resfriado. Bien, esto lo dijimos varias veces, pero bueno, les queda acá también como para que lo vean. Ven cómo se va como hilando todo también y cómo uno puede ir asociando también la naturaleza con el sabor y demás, es como que se va haciendo como un entrelazadito. Bueno, esto es lo mismo que está en la diapo anterior, solamente que puesto de manera como diferente. Y ahí con algún ejemplo. Y ¿dónde está? Y el tropismo. El GPS botánico, naturaleza, más sabor, más dirección, igual es ineficaz sin el tropismo correcto. ¿Sí? Por eso el tropismo es dónde vamos a dirigir, a dónde queremos dirigir nosotros la materia médica que vamos a dar. El tropismo es la afinidad de la planta por un sanfu o un meridiano específico. El concepto del mensajero. Ciertas sustancias actúan como guías para llevar la fórmula entera a un área específica. Por ejemplo, el vino blanco de arroz o la canela tienen un tropismo especial que guía la acción curativa directamente hacia los vasos sanguíneos. Ejemplo ahí. Y esto, bueno, esto lo vamos a dejar como para después, que son las 8 reglas terapéuticas. Después lo vamos a dejar para la otra clase y vamos a empezar a ver algunas de las plantas de cómo se estudia en la medicina china, pero más particular. Pero esta es como la base de todo lo que va a venir después para que no nos acordemos las plantas de memoria. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vamos a dejar acá, si les parece, horita y media sin recreo, si no nos sulfuramos y seguimos ahí la otra. Seguramente les doy como alguna tarea, como para que piensen qué haría como el exceso de estas plantas, como para que piensen más en las leyes de control y ley de generación y su propio meridiano, su propio orden. Eso para mí sirve mucho para fijar los conocimientos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, sí.
hacemos. Bueno, chiquis, nos vemos entonces el fin de semana. Este fin de semana hay clases, así que nos vemos ahí. Vic, vos vas a ir a las 2 clases. Bueno, ahí corto y me contestás, pero nos vemos este fin de clase. Bien, bien. Bueno, Cami, Nos vemos. Bueno, chiquis, les mando un besote, buen descanso. gracias igualmente. Chao, igualmente, gracias. Nos vemos.